Hola, soy Ricard López, aunque quizás me conozcas más como Ricardilus, y me dedico a la ilustración. A continuación te voy a dejar algunos consejitos para prepararte un buen portafolio, que es la herramienta principal para abrirte puertas en el mundo profesional de la ilustración. Lo principal es que un portafolio se basa en pocas ilustraciones muy bien escogidas y bien ordenadas. Esto es lo principal. Imagínate que estás en un restaurante y te traen un plato. Un plato te tiene que entrar por la vista, por el gusto, y luego cuando te vayas del restaurante te tiene que dejar ese regustillo que sigas pensando en quiero volver en ese restaurante. Este sería un poquito el juego, donde pondríamos buenas ilustraciones, nuestras preferidas al principio, que de primeras el editor o quien sea, nuestro posible cliente, las vea y diga ¡wow, qué pasada! Por el medio es donde pondríamos pues, todo el caldo, todos los ingredientes, las ilustraciones que quizás no nos llaman tanto, pero que tienen cosas que funcionan muy bien. Y por último, meteríamos otra vez ilustraciones muy buenas, nuestras preferidas otra vez, para que dejen ese sabor de boca de qué pasada, me ha encantado, quiero volver a mirarlo. Entonces este sería mi portafolio de Peter Pan. Con esto iría a una editorial y les diría, quiero hacer un libro pintado con pinceles y esto es lo que hago. ¿Os gusta o no os gusta? Para otro tipo de cliente me prepararía el portafolio digital, en el caso de que quiera hacer un trabajo digital. La primera de todas, pues he cogido mi favorita del libro, súper, ultra, mega llamativa. Al ser digital además juega a favor el que tiene los colores estos tan vivos y vibrantes que hace que te golpeen en la cara. Pasaríamos a otra que no me gusta tanto quizás a nivel de dibujo, pero sí que me gusta mucho a nivel de texturas, para que vea que en digital mi obra es capaz de reproducir este tipo de texturas y que funcionan muy bien y que son muy plásticas y llamativas. Pasaríamos a estas para enseñar las paletas de colores así más diferentes. Quedan dos ilustraciones en este portafolio. Esta que en su caso sería esta historia china con una paleta muy guay, unas texturas súper chulas. Tiene como una armonía esta ilustración. Al menos a mí me transmite muchísima paz y muchísimo buen rollo, digamos. Y por último esta, que también es muy bestia, de toda la ventisca, la bruja de las nieves, cómo ataca a la niña. Todas las composiciones curvas, dejar al posible cliente o al editor así como un poco en tensión. Y este sería el portafolio de digital. Obviamente esto lo presento para un proyecto concreto, es decir, yo sé que la editorial quiere hacer este proyecto y yo presento el portafolio según lo que están pidiendo. Lo más corriente es hacer un portafolio con diferentes estilos que muestre un poquito de diferentes técnicas. Incluso podrías colar algunas de un estilo totalmente diferente que no tenga nada que ver con la ilustración infantil para, pues quién sabe si algún día la editorial va a necesitar algo así, para una cubierta o para un póster o alguna cosa así. Lo importante es que tenga eso, entre 10 y 15 ilustraciones como mucho. Hoy en día cualquier tipo de cliente o editor o posible persona que te vaya a encargar algo va a buscarte en las redes sociales segurísimo. Por lo tanto, es muy recomendable tener una página de Instagram, de Facebook o de cualquier tipo de red social que te conecte con el resto del mundo y mantenerla activa y ordenada. De todas maneras, no es la mejor manera para presentar un trabajo, ya que, por ejemplo, en Instagram, me invento, tendrás 500 publicaciones. Un cliente no va a mirar 500 publicaciones, va a mirar las 10 o 15 primeras, que son las que metemos en el portafolio y son las que da tiempo a mirar antes de aburrirte de mirar el trabajo de alguien. Es muy recomendable también tener una página web personal donde tengas tu obra más ordenada por temas, como por ejemplo ilustración infantil, ilustración personal, animación, ilustración publicitaria, y ahí tengas los trabajos un poco más ordenados en los sectores o en los estilos que encajen, y así el posible cliente, cuando vaya a tu página web, lo primero que hará será buscar lo que le interese y lo tendrá bien ordenado y bien puesto. Bueno, espero que hayas aprendido y disfrutado mucho de estos consejos que te he dado, y si quieres aprender y profundizar un poquito más en el tema, pues te invito a que te apuntes a mis cursos de doméstica.